Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta hora quiero predicarte con el tema: cambia tu manera de pensar y verás los resultados. Porque nuestra manera de pensar es clave para alcanzar las victorias o el fracaso, la felicidad o la frustración. ¿Por qué es importante cambiar la manera de pensar? Porque tus pensamientos, estimado hermano y amigo, controlan, gobiernan tu vida. Porque si tú no piensas algo, pues no lo haces. Es decir, si a ti te insultan, te humillan, te menosprecian y dicen toda clase de cosas contra ti, pero tú no te renuevas en Dios, entonces te vas a llenar de odio, te vas a llenar de resentimiento, te vas a llenar de amargura, te vas a llenar de tristeza y rencor. Por eso es necesario cambiar nuestra manera de pensar, y solo a través de la palabra de Dios, de la renovación de vuestro entendimiento, es que podemos cambiar la manera de pensar. La mayoría de nosotros nacimos sin conocer al Señor y nos enseñaron muchas cosas, entre ellas cosas que no eran verdad, y ya años más tarde muchas personas viven actuando bajo esa falsa información. Y es que los sentimientos no moldean a nadie. Por eso no es tan favorable cuando alguien dice: es que yo hago lo que yo quiero, y así como yo nací, así me voy a morir. No es tan favorable, porque una persona debe de pensar diferente, porque ha sido transformada por el poder glorioso del Espíritu Santo. Esto de cambiar la manera de pensar es muy importante en la vida de todo ser humano, y más aún en los que practican la vida cristiana. El Señor le dijo a una multitud, le dijo: oíd, entended que no es lo que entra en la boca que contamina al hombre, es lo que sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que Dios quiere sanar la mente, cambiar la forma negativa de pensar. El débil debe de aprender por la palabra de Dios a sentirse fuerte, porque es Dios el que sostiene al débil. Diga el débil: fuerte soy. La única opción de cambiar de manera de pensar es volver a comenzar. ¿Cómo lo hago, pastor? Dejándonos instruir, dejándonos enseñar, dejándote corregir. Eso es lo que el Señor quiere para ti, porque el Proverbios, el capítulo 3, versículo 5 dice que el hombre debe poner toda su confianza en Él y no en lo mucho que sabe. El hombre debe de tomar en cuenta a Dios en todas sus acciones, y Él lo va a ayudar en todo. Entonces la Biblia dice en el proverbio que estoy leyendo, dice: no te creas muy sabio. ¿Sabes qué? Obedece a Dios, aléjate del mal, y así en obediencia entonces te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Amén. Entonces es muy bueno en esta hora tener esa capacidad de decir: oiga, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Pastor, ya estoy viejo para cambiar de manera de pensar. Y ese es el problema, y es la frase de muchas personas que piensan de esa manera. Quieren que el Señor cambie la circunstancia, quieren que el Señor los sane, quieren que el Señor les dé dinero, que les dé buenos empleos, quieren estar vigorosos, quieren que el Señor les quite la tristeza. Y de hecho, hermanos queridos y amigos, no está mal. Él quiere que tu vida cambie. Amén. O sea, tú debes de cambiar de manera de pensar en obediencia a la palabra de Dios. Es clave, porque
Tu situación no va a cambiar hasta que tú no cambies de manera de pensar. El rey David, después de pecar contra Dios, reconoció su pecado, se quebrantó, dice la palabra de Dios, porque el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y lo abandona alcanzará misericordia, según Proverbios 28:13. Entonces el rey David escribió el Salmo 51, donde él dice: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiso decir David? Que la única manera de que yo le pueda ser fiel a Dios es que el Señor haga una transformación en mi corazón para que pueda cambiar la manera de pensar, porque con este corazón natural siempre el hombre va a fallar a Dios, le necesita una transformación. Eso fue lo que quiso decir David. Entonces, si tú cambias mi corazón, voy a enseñar a los transgresores las grandezas tuyas. Gloria a Dios. El hombre viejo se encuentra alojado en la mente. Por eso Pablo instruye a renovar nuestra manera de pensar. Por eso, si renuevas tu manera de pensar, tu forma de pensar, cambiará tu manera, tu forma de vivir. Dice Pablo: ya ustedes no se conduzcan como antes, cuando ustedes se dejaban dirigir por sus malos deseos, por su manera de vivir. Ustedes deben de cambiar su manera de pensar, deben de ser honestos, santos, de verdad, como corresponde a persona que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Estoy leyendo Efesios 4, versículo 22. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la versión Reina Valera, estoy leyendo Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces Dios nos llama para pensar diferente. Vea que había una misión que cumplir y el Señor le dice a Moisés: ven, Moisés, envía a 12 hombres, a 12 príncipes que reconozcan la tierra. La Biblia los llama espías, y todos ellos tuvieron las mismas experiencias, vivieron las mismas cosas durante 40 días que estuvieron en tierra extraña. Pero 2 de ellos, Caleb y Josué, percibieron que sí se podían lograr las cosas, pero 10 percibieron que no se podía, porque ellos vieron el problema, ellos se asustaron, ellos vieron los hijos de Anán, los gigantes, pero 2 de ellos vieron las oportunidades, vieron la solución. Ellos confiaban en su Dios y sabían que su Dios les iba a dar la victoria. Yo te pregunto, ¿tú qué ves en esta hora en medio de la circunstancia por la que estás atravesando? Y unos dicen: pastor, yo veo tragedia. Otros dicen: pastor, yo veo mucha necesidad. Otros dicen: yo veo mucha miseria. Y otros dicen: como van las cosas, yo creo que vamos a quedar sin trabajo. Y esa es la manera de pensar de mucha gente en este globo terráqueo. Y hasta que no cambien la manera de pensar, no va a cambiar su situación. Y eso fue lo que le pasó al siervo del profeta Eliseo. ¿Qué le pasó al siervo del profeta Eliseo? El rey de Asiria mandó a su ejército para capturar al profeta Eliseo. Estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. El siervo de Eliseo vio el ejército que tenía rodeado toda la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces el criado se llenó de miedo. Y hermanos queridos, hay mucha gente llena de miedo, está con pánico, está con terror, y dice: no, esto está difícil, esto está duro. Pero yo le digo en esta hora, hermano, hay confianza en Dios. Dios nos puede ayudar. Entonces este siervo dijo: ¿qué haremos? El profeta le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire la forma de pensar de un hombre de Dios.
Así que la manera de pensar es importante, cámbiala y verás los resultados. Entonces Eliseo hizo una oración y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos de este para que vean. Entonces Jehová escuchó la oración y abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los asirios descendieron a él, hizo otra oración. Oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que hieras con ceguera a esta gente. Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición, a la oración de Eliseo. Después le dijo Eliseo: ¿no es este el camino? Después que ellos estaban ciegos ahí, el ejército dijo: ¿no es este el camino a la ciudad? Entonces le dijo: yo los voy a guiar a los soldados por el cual él había orado para que quedaran ciegos, los enemigos del pueblo de Israel. Y entonces él los guió hasta Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, ábrele los ojos a este ejército para que vean. Y dice la palabra de Dios que el Señor abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria, nada menos y nada más que en el campamento contrario, en el campamento de los enemigos. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Entonces el profeta, el hombre de Dios, mire la manera de pensar, le respondió: no lo mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? No, más bien pon de ellos pan, agua, para que coman y beban y vuelvan a su señor. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos y se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Asiria a Israel, porque había un hombre que tenía una manera de pensar diferente. Entonces entendamos lo que el Señor ha hecho con nosotros para que nosotros pensemos diferente. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, según 2 Corintios 5:17. En la actualidad muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y doctrina que cualquiera persona pueda poseer, y saber mucho de la palabra de Dios es sensacional. Si bien el conocimiento es muy bueno, pero nuestros hechos deben de ser congruentes con lo que hacemos y con lo que creemos. Nuestras creencias deben de ser respaldadas con nuestra manera de pensar, semejante a la de Cristo. Por eso la Biblia dice en Proverbios, el capítulo 23, versículo 7: porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón. Cuando el cristiano puede administrar sus pensamientos, tendrá claro que todos los proyectos que Dios tiene para él van a seguir adelante. Obviamente se van a presentar obstáculos, pero Dios te da la garantía que Él está contigo. Porque los que son de la carne, entonces piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque, hermanos, es que el ocuparse en las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse en las cosas del Espíritu es vida y paz, según Romanos 8, versículo 5. Porque cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros que estamos aquí esta noche, que estamos escuchando este mensaje en este momento, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vivifica nuestras vidas. Por eso el que piensa diferente es una persona renovada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entendiendo esto, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, esto lo entiende alguien que haya sido renovado, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que yo lo animo en esta hora para que cambiemos nuestra manera de pensar y así veremos los resultados. Quiero terminar con esta reflexión en esta hora, donde comencé a leer Romanos, el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos podemos nosotros acondicionar, no nos podemos acomodar, estar como Lot, cómodo en Sodoma. Amén. Hoy yo lo invito para que usted haga un paro en el camino y diga: yo necesito cambiar mi manera de pensar. Está haciendo las cosas bien, lo felicito. Pero hay que seguir, porque esto no para aquí. El mundo cada día va evolucionando y cada día va creciendo la tecnología y en todos los aspectos esto está cambiando. Pero usted y yo no nos podemos volvernos imitadores del mundo. No, la Biblia dice que somos imitadores del Señor. Yo le invito en esta hora para que usted le dé gracias a Dios allá en su casa, allá en ese lugar donde usted se encuentra, en el trabajo, y usted le diga: Señor, gracias por tu palabra. Dios es bueno